Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo Espiritual de los Pueblos de Taygeta. Mensaje de Isrish a Sharat de Temer. Del Consejo Espiritual de Taygeta. Saludos, hermanos en el alma. Soy Ashara de Temer, del Consejo Espiritual de Taygeta. En la realidad que aún existe entera, ustedes tienen puesta su atención en la resolución de las circunstancias de su día a día, sobre todo aquellas relacionadas con la supervivencia, lo que causa que sea muy difícil centrarse en algo más. Y a esto se agregan todos los distractores creados para desviarlos de la reflexión y a través de ella descubran toda la manipulación a la que están sometidos. Toda la realidad existente fue diseñada para deshumanizarlos y volverlos indiferentes hacia los demás, impulsando la desconfianza entre ustedes, justificada hasta cierto punto por las grandes diferencias entre los pueblos de Terra que los hacen parecer un conjunto de tribus sin nada en común que los una. Sin embargo, hay una salida a todo lo que crea preocupación, angustia y miedo. Esta salida es la paz interior. Lograr el estado de paz interior es lo más importante, porque va a permitirles adquirir la claridad necesaria para ser conscientes de la verdad detrás de las circunstancias que experimentan. Ustedes existen con el falso concepto de la lucha por la vida, originando la competencia que a su vez es la causa origen de muchas conductas negativas que destruyen la paz y la armonía por el ansia de ganar y sobresalir sobre otros sin importar nada ni nadie, lo que ha llevado a una carrera por el poder en todos los aspectos de la vida, lo que tiene como consecuencia la desconfianza propia del ego centrado sobre sí mismo. La vida no es una lucha por la supervivencia. Un pueblo avanzado y verdaderamente civilizado no se encuentra en conflicto consigo mismo. Es un pueblo unido y enfocado en el bienestar colectivo y en la consecución de logros de bienestar colectivo, realizando una vida en la paz y la armonía. Un pueblo civilizado fundamenta su desarrollo en la confianza mutua, los altos valores éticos de la colaboración, la cooperación y la solidaridad, creando la conciencia del nosotros y eliminando el individualismo egoísta solo cuando comprendan que la resolución en la unidad de los problemas, retos y desafíos comunes se logrará cuando alcancen mayores niveles de conciencia. Esto tendrá como consecuencia un mayor desarrollo aún superior a sus mayores logros actuales y en consecuencia un bienestar verdadero y perdurable. Los eventos naturales que causan daños a la vida humana y natural son la forma como la creación enseña a descubrir lo que mis palabras expresan. Sin embargo, si continúan sin reconocer este hecho y como resultado ciegos a la verdad creacional, ¿cuánto más tiempo necesitan para reconocer que sus gobernantes los ignoran y les sigan demostrando que no les importan? Sus ancestros estelares sobrevivieron a tiempos adversos y a desafíos que ustedes hoy desconocen y no podrían comprender. Sus antepasados ahí en Terra hicieron lo mismo, lo que permitió que ustedes se encuentren hoy. Lograron sobrevivir porque eran conscientes de que solo la unidad lograría asegurar la supervivencia. Miles de generaciones después, ustedes buscan afanosamente los medios para autodestruirse porque odian la vida, lo que es contrario a lo natural y a la naturaleza humana real. La vida no es una lucha ni una guerra, es en ella, en la guerra, que la vida fenece y desaparece. La guerra es un concepto maligno, consecuencia del deseo de dominar a otros, de someter a los demás a la voluntad propia,
Es una acción-reacción negativa que solo conduce a la destrucción. La vida solo puede crecer, expandirse y florecer en la paz. No tienen que luchar contra nadie ni nada, sí apartarse, hacerse a un lado de las corrientes que crean bandos opuestos. En cualquier conflicto no hay ninguna victoria, ni vencedores, solo derrota y pérdida de la humanidad y desconexión de la esencia creacional. Caer en la ilusión de estar del lado correcto es parte de la mente material intelectual, que separa en buenos y malos. El ego centrado en sí mismo siempre va a mostrarse inclinado a definir dualísticamente en positivo y negativo, a juzgar y a calificar desde la polaridad de lo bueno o malo. Las corrientes Nueva Era presentan esto como la guerra entre la luz y la oscuridad, sin comprender qué es la luz y qué es oscuridad. Nosotros, al hablar sobre que una persona se encuentra en la luz y es de la luz, estamos diciendo que se encuentra en un grado de conocimiento y ha elegido iluminarse a sí misma a través del conocimiento de sí misma y de la creación. No la definimos como una persona positiva en términos de bondad, porque ésta se origina en el amor que habita en el corazón. Cuando nos referimos a una persona de oscuridad, estamos hablando sobre su carencia de conocimiento y conciencia. No la definimos en términos de maldad, porque esta es una elección, decisión y acción intencional de causar daño a otro. Es un hecho moral, libre y voluntario, como lo son también los actos de bondad. Los actos que la persona realice se corresponderán a la inclinación de la persona y se corresponde al grado de conciencia logrado y alcanzado. La paz es el único camino que conduce a la armonía. La más importante y única paz verdadera es la interior, la cual solo puede lograrse al negarse caer en la dualidad polarizada. El verdadero guerrero no es aquel que lucha contra los malvados, es aquel que enfrenta sus sombras no para suprimirlas o eliminarlas, sino para traerlas a la luz, porque las sombras son aquellas partes de sí mismo que se encuentran heridas, son los traumas experimentados que causan dolor, que si no sanan terminan infectadas con la ira, el miedo, incluso el odio, los cuales solo llevan a elecciones y decisiones erróneas, equivocadas, causando así más daño hacia sí mismo y hacia otros. El primer paso hacia la paz interior es el amor propio, seguido de la sanación de las sombras. Por lo tanto, no hay nada ni a nadie a quien vencer. La victoria real es reconocer la verdad de las sombras, de la existencia de la oscuridad como lo desconocido, uniendo la luz y la oscuridad de sí mismo en una unidad integradora que crea el todo de cada persona. Existen muchas cosas que a ustedes los unen más que separarlos. En una forma personal, cada uno de ustedes experimenta las mismas circunstancias y desafíos del día a día. Solo no son conscientes y no han caído en cuenta sobre este hecho, porque no se comunican entre ustedes en una forma real y verdadera. Los domina el miedo a compartir con los demás sus preocupaciones. Si lo hicieran con honestidad, mutuo respeto y comprensión, escuchando a cada uno, encontrarían lo que los une y así colaborando y cooperando entre todos, serían capaces de resolver muchos de sus problemas comunes. Entonces, en muy poco tiempo la paz entre ustedes sería una realidad. ¿Les parece irreal lograr esto? Si así piensan, entonces nunca alcanzarán la paz, ni interior, ni fuera de ustedes mismos. Y como ya establecimos, la libertad de elegir es parte de ustedes mismos. La guerra interior como la exterior no terminará porque venzan algo o a alguien. Acabará cuando reconozcan su propia humanidad en desarrollo y evolución, así como en los demás.
Cuando dejen de identificarse con un lado, con banderas y símbolos, con los sistemas de creencias e ideologías. Cada ser humano tiene un brazo izquierdo y uno derecho. Usan ambos, no solo uno, aun cuando predomine más el uso de uno sobre otro. Considerarse una persona luminosa, creyendo estar en lo cierto y lo correcto, no es estar ni ser de la luz, porque en la luz no hay enemigos, porque quienes se oponen también creen encontrarse convencidos de estar en la luz y en lo cierto y tener la razón. Ser consciente y evitar caer en la dualidad polarizada permite conocer y aprender de la experiencia de los otros, la cual puede o no coincidir con la propia. Es ahí cuando debe evitarse caer en juicios y opiniones. La verdad es tímida y toma su tiempo para mostrarse. Hacer esto es mostrar amor a la esencia misma de la paz, y esta ayuda a trascender los retos y desafíos. La vida en la paz no es una lucha para salir victorioso, porque la derrota del otro es también una derrota propia. La paz real emana del amor, la suprema ley creacional de la que surgen las otras tres: la paz, la armonía y la libertad. En el amor todo está unido y conectado, todo es uno. No argumenten con quienes se han polarizado, ni busquen convencer de nada a nadie, ya se encuentran convencidos de tener la razón. No hablen con aquellos que no desean escucharlos, solo apártense y háganse al costado sin involucrarse ni ceder al impulso de involucrarse. Elegir la paz es aprender a conocerse a ustedes mismos. Háganse esta pregunta: ¿qué realidad quieren para su prole? No están solos, muchos quieren la paz. Solo deben unirse, hacer escuchar su voz y proclamar: no en nuestro nombre. Y este es el verdadero símbolo de la paz. Pórtenlo y estarán creando la vibración de la paz y no la guerra. Su hermana en el alma, Ashara Temeri Pleyara Taygeta.